Hola, buenos días. Me estáis preguntando mucho si debemos vender ya todas las acciones de España por el nuevo gobierno, porque parece que España ya no tiene solución. Como el tema es muy serio, voy a hablar muy en serio y de forma muy directa. Al final del vídeo comentaré las noticias más importantes de los últimos días sobre la independencia financiera y los dividendos, como todas las semanas. Ya sabéis que para entender todo lo que digo sobre política, hay que partir de la base de que yo creo que las izquierdas, las derechas y el centro son un invento de un atajo de golfos para saquear a la población. Está todo el mundo muy preocupado y es normal porque ya llueve sobre mojado. Es evidente el miedo que hay a que España termine como Venezuela y por eso, justo por eso, hay que hablar en serio de este tema. ¿Cuál es el problema real de España? El problema real de España es que tenemos a 350 despojos humanos en el Congreso. Del primero al último. Los de izquierdas, los de derechas, los de centro, los nacionalistas, los centrocampistas y todos los demás. Y lo mismo pasa con las autonomías de los ayuntamientos. Y eso es exactamente lo mismo que ha pasado desde el primer día o desde el primer gobierno de lo que se llama democracia a mediados o finales de los 70. Vamos a analizar este tema desde el principio de lo que se llama democracia porque es lo que tiene sentido. No tiene sentido que nos remontemos a los visigodos. Así que para ser directos y concretos en este tema hay que citar a Franco. Los políticos que hablan mal de Franco tienen un 99,99% de probabilidades de ser corruptos que están saqueando a la población. Y los políticos que hablan bien de Franco tienen exactamente el mismo porcentaje del 99,99% de probabilidades de ser corruptos que están saqueando a la población. Porque para que un político siga hablando de Franco a estas alturas de la vida, con todos los problemas que tenemos, hace falta que sea y aquí poner todos los insultos que se os ocurran, más los que no se os ocurren en este momento, más los que existen y no conocéis. Se está diciendo que en España acabamos de perder la separación de poderes por este proceso de amnistía. En España nunca hemos tenido separación de poderes, así que no se puede perder lo que no se tiene. Los políticos de la transición están idealizados en la actualidad. La imagen que tiene ellos la mayor parte de la población es completamente irreal. Si España acaba como Venezuela, el inicio de ese proceso será la transición y los políticos que le decían. Para que España tome el camino correcto, ahora hay que hacer una segunda transición entre el sistema corrupto actual y un sistema nuevo que tenga, entre otras cosas, la separación de poderes. Hay mucha gente que tiene miedo a cambiar la Constitución del 1978, aunque crea que lo mejor sería cambiarla. Dicen que no se puede cambiar la Constitución con los políticos tan nefastos que tenemos ahora. Y yo entiendo ese miedo. Pero hay que superar ese miedo, porque los políticos del 78 eran igual de nefastos o peores que los de la actualidad. Y por eso la Constitución de 1978 es una trampa y el origen de los problemas que tenemos ahora. A lo mejor algún día hago algún vídeo explicando por qué la Constitución del 78 es una trampa y el origen de los problemas actuales. Pero lo importante ahora es que entendáis que esa idea de que ya cambiaremos de Constitución cuando España vaya bien está equivocada, porque la realidad es que España no funcionará bien hasta que no cambiemos la Constitución. Supongo que estaréis pensando, vale, de acuerdo, pero ¿cómo cambiamos de Constitución con todas las instituciones llenas de despojos humanos? Ahora lo veremos. Pero para entenderlo, primero tenemos que preguntarnos ¿cómo es posible que en España llevemos décadas con todas las instituciones llenas de despojos humanos mientras los problemas no han parado de empeorar? El problema de las pensiones cada vez es mayor, como todo el mundo sabe. El problema de la vivienda cada vez es mayor. Hace años las casas eran muy caras y ahora las habitaciones compartidas son impagables. Si esto no cambia de rumbo, dentro de unos años la gente joven dirá que las tiendas de campaña son muy caras y unos años después que las tiendas de campaña compartidas son impagables. El poder adquisitivo de la población también se ha desplomado. Hace años lo normal era veranear 2 meses. El que veraneaba un mes parecía que veraneaba poco. Ahora la gente se va de vacaciones 4 o 5 días y a veces incluso menos. Es más, la mayoría de la gente ya ni siquiera sabe lo que es veranear. Veranear no es irse de vacaciones. Veranear es una cosa que hace años, hace décadas, era normal y hoy no lo hace casi nadie. ¿Cuánta gente conocéis vosotros actualmente que trabaje y veranee 2 meses? ¿Y qué ha pasado con la segunda residencia? Hace unas décadas, millones de personas se compraron una segunda residencia e incluso una tercera. Y hablo de gente normal y corriente con sueldos normales y corrientes de la época. ¿Vosotros os imagináis preguntarle ahora a los matrimonios que trabajan los dos que cuándo tienen pensado comprarse la segunda residencia? Y el 99% de ellos ni siquiera creería que la pregunta es en serio. Sería como preguntarles que cuándo se van a comprar un Ferrari o un jet privado. Comprarse Ferraris o jet privados nunca ha sido algo habitual, pero comprarse segunda residencia sí que era habitual hace años. ¿Qué ha pasado y por qué? La solución es clara, pero cuesta decirla. Mucha gente ahora cree que la solución es echar a Pedro Sánchez como sea. Pero pensad una cosa. Todos esos grandes problemas que he comentado y muchos otros se iniciaron mucho antes
de que Pedro Sánchez llegase a ser presidente del gobierno. Y cuando él llegó a ser presidente del gobierno, esos problemas ya existían y eran muy graves y llevaban muchos años. Él los ha empeorado, por supuesto que sí, pero no los ha creado. A donde quiero llegar es que todos los presidentes que hemos tenido han empeorado esos problemas y muchos otros y los han agravado. En todos los casos, mucha gente creyó que la solución al problema era echar al presidente que había en ese momento como sea. En su día mucha gente decía, vamos a echar a Suárez como sea y luego ya veremos. Luego vamos a echar a Calvo Sotelo como sea y luego ya veremos. Eso eran los años 70. Muchos de vosotros ni habíais nacido. Después se decía, vamos a echar a Felipe González como sea y luego ya veremos. Y luego Aznar, Zapatero y Rajoy. Lo mismo. Y, efectivamente, todos estos dejaron de ser presidentes algún día. Pero, después de que dejasen de ser presidentes, nunca vimos. Es decir, cuando todos ellos se fueron de presidentes, nunca se empezaron a hacer las cosas bien y los problemas siguen empeorando. Fijaos que ahora se está diciendo lo mismo. Vamos a echar a Pedro Sánchez como sea y luego ya veremos. Pero ¿qué pasaría si mañana se va Pedro Sánchez con los partidos que tenemos en la oposición, que son los mismos o muy similares a todos los que hemos tenido desde el principio de lo que se llama democracia? Lo más probable es que seguirá empeorando el problema de las pensiones, el de la vivienda, el del poder adquisitivo y todos los demás. Llegados a este punto, tenemos que pensar que a lo mejor los políticos no son el problema, sino la consecuencia del problema. Todos esos políticos han llegado a sus puestos porque les ha elegido la población. Puede ser que el problema sea que la población no sabe elegir a sus políticos. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad que mañana hacen una asamblea de socios del Madrid y el Barcelona y deciden que a partir de ahora, para jugar en el primer equipo hay que tener por lo menos 60 años. En nuestro ejemplo, los socios del Madrid y el Barcelona son muy ignorantes y no saben nada de fútbol. Su razonamiento es que no tiene sentido poner a jugar a chicos de 20 o 30 años teniendo gente con experiencia como Camacho, Pirri, Asensi o Krankel. Lógicamente, al año siguiente el Madrid y el Barcelona bajan a segunda división. Y los socios del Madrid y del Barcelona empiezan a insultar a sus presidentes y a sus entrenadores y los cambian. Pero mantienen el filtro de que hay que tener por lo menos 60 años para jugar en el primer equipo. Así que al año siguiente bajan a tercera división. Sé que ahora las categorías son otras, pero vamos a poner el ejemplo fácil para que lo entienda todo el mundo. Al bajar a tercera división, los socios del Madrid y el Barcelona se enfadan mucho más, insultan mucho más a sus actuales presidentes y entrenadores y los vuelven a cambiar. Pero mantienen el filtro de que por lo menos hay que tener 60 años para jugar en el primer equipo. ¿Sabéis por qué es muy probable que el Madrid y el Barcelona, en este ejemplo, bajasen hasta la última categoría, la octava regional, por ejemplo? Porque muy probablemente nadie se atrevería a decirles la verdad. Todos los periodistas, youtubers y demás les darían la razón y les dirían: claro que sí, tener toda la razón los socios del Madrid y el Barcelona, estos entrenadores, estos presidentes, somos los inútiles. Vamos a cambiarlos otra vez. Daos cuenta de que para los periodistas, youtubers, tuiteros y demás, es mucho más fácil insultar a los entrenadores y a los presidentes del Madrid y del Barcelona que decirles la verdad a los socios del Madrid y del Barcelona, que son muchísimos más. Pero así, las cosas seguirían empeorando, cada año bajaría una categoría más hasta llegar a la última. Para arreglar esta situación, alguien tendría que decirles: socios del Madrid y del Barcelona, la culpa no la tienen los entrenadores y presidentes que habéis tenido en los años anteriores, ni los que tenéis ahora. La culpa la tenéis vosotros, que no tenéis ni idea de fútbol. Porque es ridículo que hace años pusierais esa condición de que para jugar en el primer equipo hay que tener por lo menos 60 años. Y mientras no os deis cuenta de que el problema que tienen de verdad el Madrid y el Barcelona no son ni los entrenadores ni los presidentes, sino que sois vosotros, el Madrid y el Barcelona, van a seguir empeorando y el ridículo será cada vez mayor, por mucho que os enfadéis y por mucho que insultéis a los entrenadores y a los presidentes. ¿Entendéis este ejemplo del fútbol aplicado a la realidad de España? Al principio del vídeo os he dicho que este tema era muy serio y que iba a hablar muy en serio. A lo mejor alguno habéis entendido de eso, que eso quería decir que iba a insultar mucho a los rojos o a los fachas, pero eso no es la solución. Eso lo que hace es agravar los problemas. Eso es lo que llevan haciendo toda la vida los periodistas y hará mucha gente en las redes sociales. Ellos sabrán si lo hacen por ignorancia, por miedo a decir la verdad o por cualquier otro motivo. El caso es que todos esos periodistas e influencers que se dedican a insultar políticos lo que hacen es ocultar la realidad y agravar los problemas. Por eso, ahora, siguiendo el ejemplo del fútbol, me voy a dirigir a los españoles que aún se creen la memez de que una sociedad puede vivir de una estafa piramidal. El problema de España sois vosotros y también la solución si os informáis un poco y cambiáis completamente vuestra forma de pensar. Con vuestra ignorancia habéis puesto una condición para votar a los políticos, sean del partido que sean, que nos asegura que solo vamos a tener despojos humanos en el Congreso y en las demás instituciones. Porque le habéis dicho a todo el que quiera meterse en política que si no os miente y os hace creer que vais a vivir de una estafa piramidal, no le vais a votar. Eso es tan patético o mucho más que para ser jugador del primer equipo del Madrid y del Barcelona haya que tener por lo menos 60 años. Esta condición tan ridícula que le habéis puesto a todo el que quiera ser votado es lo que os ha arruinado a vosotros y a muchos millones de personas. Y mientras no quitéis esta condición, el ridículo que vais a hacer será cada vez mayor y las cosas irán cada vez peor. Con Pedro Sánchez
con Feijóo o con cualquier otro que venga y cumpla esa condición que habéis puesto de que os mienta descaradamente y se ría en vuestra cara diciéndoos que vais a vivir de una estafa piramidal. Una aclaración antes de seguir. Cuando en otros vídeos se habla de las pensiones y digo que todos hacen lo mismo, algunos en los comentarios me habéis dicho que no, porque Vox sí que propone el sistema de capitalización. Pero eso no es así. Vox no propone el sistema de capitalización para las pensiones. En las elecciones de 2019, Vox propuso el sistema mixto de pensiones, no el de capitalización. Lógicamente, hizo el ridículo, como no podía ser de otra forma, porque no tiene ningún sentido proponer el sistema mixto a estas alturas en España. En las elecciones de 2023 ya no ha propuesto nada. Y se ha limitado a decir que propone subir las pensiones. Ciudadanos también propuso el sistema mixto de pensiones hace un año y también hizo el ridículo, como no podía ser de otra forma. En general, tened en cuenta que cualquier político que proponga el sistema mixto de pensiones no tiene ni idea de qué está hablando, porque ni entiende el problema ni entiende la solución. Con todo este panorama, ¿vendemos todas las acciones de las empresas españolas? Lógicamente, dan ganas de vender las acciones de todas las empresas españolas, así es. El problema es, ¿qué hacemos con el dinero que consigamos al vender las acciones españolas? ¿Dónde lo invertimos? Lo invertimos en un país que, además de tener esta misma estafa piramidal para las pensiones, resulta que es habitual que el que pierda las elecciones diga que están amañadas y las impugne, y además su congreso ha sido asaltado y no quedó claro si lo asaltaban los de un bando o los de otro. Este país es Estados Unidos. Como veis aquí, en Estados Unidos también tiene una estafa piramidal para las pensiones que lógicamente también ha reventado. Como puse el otro día en Twitter, nuestra sociedad o nuestra civilización a nivel mundial será recordada por haber creído la meme de que podía vivir de una estafa piramidal. Recordad el asalto al Congreso de Estados Unidos en 2021. Recordad también todas las veces que el perdedor de las elecciones de Estados Unidos ha acusado al otro de fraude y los espectáculos tercermundistas que hemos visto con el recuento de votos en Estados Unidos. Además, la deuda pública de Estados Unidos es mucho más alta que la de España y, por supuesto, me refiero al porcentaje del PIB sobre la deuda. Como veis, aquí en España está alrededor del 110% y en Estados Unidos ya supera el 125%. Así que, visto así, Estados Unidos tampoco parece el país ideal, ¿verdad? Francia con sus zonas no-go tampoco tranquiliza mucho, ¿verdad? Y así podríamos seguir repasando países y dando muchos más datos negativos de Francia y Estados Unidos, porque los que os he puesto es solo un repaso rápido. En el mundo hay muchas cosas que funcionan muy mal y creo que nuestra obligación es hacer todo lo posible por cambiarlas. A todos nos preocupa más nuestro país y seguimos más lo que pasa en él, eso es lógico. Pero si levantáis un poco la vista veréis que la situación es bastante similar en todos los sitios. Lo que pasa es que, por la razón que sea, la economía es muy fuerte y las mejores empresas del mundo son muy fuertes. Y se ha demostrado en muchas situaciones extremas, como las 2 guerras mundiales y otras. Ahora creo que se volverá a demostrar. Y por eso yo no vendería las acciones de las empresas españolas y seguiría comprando normalmente. Independientemente de eso, tenemos que hacer todo lo posible por cambiar el sistema y rápido, porque da mucha vergüenza ajena que España y muchos otros países sigan estando organizados alrededor de una estafa piramidal. No puede ser más patético. Una sociedad que se cree la ridiculez de que va a poder vivir en una estafa piramidal solo puede tener políticos nefastos y corruptos. Pero el problema real no son esos políticos, sino esa sociedad que ha establecido que para ser político hay que mentir a la población y reírse de ella, diciéndoles que van a poder vivir de una estafa piramidal. Así que para que las cosas vayan bien, lo que tiene que cambiar es la sociedad. Y después de que cambie la sociedad, cambiarán los políticos. Casi todo el mundo espera que cambien los políticos sin que cambie la sociedad, pero eso es completamente imposible. Como os he dicho hace un rato, si alguno de los que veis este vídeo aún os creéis la ridiculez de que vais a poder vivir en una estafa piramidal, el problema sois vosotros, pero la solución también está en vosotros. Simplemente tenéis que daros cuenta de que eso es tan absurdo como establecer que para jugar en el primer equipo del Madrid o del Barcelona hay que tener 60 años o más. Y cuando quitéis esa condición para ser político y solo votéis a políticos que os digan la verdad, será cuando dejaremos de tener las instituciones llenas de despojos humanos. Si os interesa la política y vuestra vida, os recomiendo mucho que leáis mi libro que he escrito sobre cómo crear partidos políticos y asociaciones. Porque aunque no penséis crear ni partidos políticos ni asociaciones, ahí vais a ver una visión de cómo funciona la política en la realidad y cómo hay que cambiarla, que por razones evidentes no os va a contar ni ningún político ni ningún medio de comunicación. Vamos con las noticias más importantes de los últimos días sobre la independencia financiera y los dividendos. Target ha publicado unos buenos resultados y la cotización ha tenido una subida fuerte. Pero esta empresa, por sus barreras de entrada, no me parece adecuada para invertir a largo plazo por dividendos. Creo que es más adecuada para hacer operaciones de medio plazo cuando se cree que hay una oportunidad. Hay una OPA parcial sobre Prosegur. Se podría hacer una operación muy parecida a la que os comenté en este vídeo que os dejo por aquí sobre la OPA parcial de FCC. Pero en el foro de invertir en bolsa.info os comenté hace unos días que en este caso, por los números concretos, no está tan claro. Parece que Talgo va a ser opada. Aún no hay una OPA oficial, pero sí un primer comunicado y probablemente haya contraopas porque la tecnología de Talgo es muy buena y le interesa mucho a muchas grandes empresas de trenes. Nunca hay que comprar una empresa porque haya rumores de OPA. Pero si tenéis acciones de Talgo yo las mantendría. Amadeus es otra empresa española que ha lanzado una nueva recompra de acciones, en este caso por el 2,3% de su capital social. Adidas ya está teniendo mejores resultados en el tercer trimestre de 2023
y se empieza a recuperar de la caída que tuvo el año pasado. Se está hablando estos días del proyecto de la Gran Granada, que consiste en fusionar 44 ayuntamientos que están alrededor de la ciudad de Granada con el de la ciudad de Granada. Este es el tipo de cosas que hay que hacer en España, no seguir insultando políticos. Si queremos que las cosas mejoren, no se puede votar a ningún partido que proponga seguir manteniendo los 8.000 ayuntamientos que tenemos en España, porque eso no trae más que corrupción y pobreza. En España deberíamos tener unos 300 ayuntamientos, y por eso hay que apoyar y difundir todo lo posible iniciativas como esta de la Gran Granada, para que se extiendan por toda España. Si me vais compartiendo el vídeo, dándole me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertiremos.info, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook.